en su espacio Voz para el Cambio, conversando con el maestro Celedonio Jiménez, sociólogo, un gran estudioso de los problemas de la sociedad y que se mantiene muy activo, analizando, estudiando, publicando los temas que son de coyuntura, pero que son de actualidad y buscando siempre tocar el fondo de los mismos. Estábamos hablando de la violencia en el sector transporte, en el sector vial, el tema de los motoristas, los que manejan motocicletas, la cantidad de muertes por año. En los últimos 5 años, 6.000 muertos. Implica que son 1.000 y algo por año. Simplemente terrible esto. Pero aquí hay violencia desparramada en todos los extractos, en todos los sectores. Hay violencia de género, hay violencia familiar, intrafamiliar y hay violencia en la escuela. Un estudio reciente establece que la violencia escolar es grave en la República Dominicana. Entonces uno no sabe por dónde que uno va a meterle la mano a los diferentes problemas que tenemos en la República Dominicana. Y todos ellos están atravesados por la educación. Pero ¿qué resulta? Que en el sistema escolar de la República Dominicana o en las escuelas como tal, hay violencia. A cada rato uno ve en las redes sociales que dos niñas, dos adolescentes, se jalan la greña. Y los demás estudiantes, sus compañeros de aula, celebrando aquello y con celulares grabando las escenas y después las publican en las redes sociales. Esto no puede ser. En una sociedad que se repete. Miren, la democracia, el liberalismo y todo eso. Pero hay cosas que deben tener un cierto control. Porque en la medida en que hacemos de eso la comidilla diaria, entonces eso se va incrementando. El estudio indica que el 69% de directores de centros escolares reportó violencia entre los estudiantes y que un 36.6% de los estudiantes también señalaba el tema de la violencia y que el acoso de los muchachos sobre las muchachas también genera violencia. ¿Cómo enfocar esto desde la sociología? ¿O es que acaso esa violencia que uno ve o de la que uno se entera, se informa en las escuelas, es un reflejo de lo que pasa en la sociedad? ¿Cómo ocultar este tema, maestro? Bueno, en efecto, volvemos a plantear que la violencia es uno de los lamentables episodios, manifestaciones de nuestra sociedad que ocupa todos sus espacios y todos sus intersticios. O sea, la violencia es uno de los males nuestros de cada día. Y en efecto, no van a ser excepción nuestros jóvenes, nuestros adolescentes en las escuelas. Esos mismos jóvenes que ven en su hogar, en su familia, actitudes de violencia, permanentes riñas entre los padres, actitudes de abuso por parte del padre sobre la madre, que finalmente ellos entonces proyectan en sus distintos espacios, y uno de sus espacios más importantes es la escuela. Por eso lo que vemos en la escuela, yo diría, es una proyección de lo que se da en la sociedad, de lo que se da en la propia familia. Nuestros jóvenes, una gran parte de ellos vive un proceso que yo llamaría de autosocialización. Lo que ve en la calle es lo que asume, es lo que hace, porque en realidad nuestras familias viven un proceso de fragmentación, de deterioro, de precariedades tales, de ausencias tales, que los jóvenes de las muchas cosas que aprenden, la aprenden no tanto en la casa, donde a veces no están los padres, la mamá, el papá, el abuelo, un tío, y entonces van a aprender o asumen muchos de sus aprendizajes en la calle. ¿Y qué es lo que vemos en la calle? Lo comentábamos en el segmento anterior: la violencia, el machismo, un conductor que quiere atravesársele, imponérsele a otro que va adelante con todo su derecho. Entonces, todas esas manifestaciones de violencia en la calle es lo que va asumiendo nuestro joven de esa escuela donde se dan esas manifestaciones. Yo creo que también debemos valorizar como un factor influyente
lo que se ve a través de nuestros medios de comunicación. Ese es un aspecto que no podemos soslayar. Si uno prende el televisor, la gran mayoría de las proyecciones de películas son violentas. Lo que se ve en esas películas es violencia pura, y eso lo ven nuestros jóvenes. Por eso yo he estado planteando la necesidad de regulación, no de censura, pero sí debe ser regulado. Nuestros jóvenes, nuestros niños no tienen el nivel cultural, de formación académica, educativa, para descodificar ciertas manifestaciones, ciertos mensajes que se ven, que se dan a través de esas significaciones, a través de esas películas. Por eso yo creo que hay que regular. O sea, nosotros no podemos estar proyectando películas a cualquier hora del día donde cualquier niño ve cualquier cosa. Entonces yo creo que nuestro problema es sistémico, es de conjunto, es un problema serio, un problema profundo, que hay que enfrentarlo por distintos frentes. He dicho lo de la familia, he dicho lo de la sociedad, he dicho lo de los medios de comunicación, pero es una gran variedad de elementos que empujan a que nuestros jóvenes sean violentos, porque es lo que se ve a nivel de los medios, a nivel de la sociedad, a nivel internacional también. Bueno, la violencia en las escuelas es un tema de un gran dolor de cabeza, pero parecería que a las autoridades están muy ocupadas en otras cosas y eso no les preocupa mucho. Y cuando hay un cuestionamiento público, que hay un hecho ya que no se puede ocultar y que causa o provoca o produce indignación generalizada en la sociedad, entonces quieren poner un parche, pero con una declaración o con decir que van a hacer algo, ahí termina todo y la cosa vuelve a su normalidad anormal. Es decir, continúa el problema de fondo. Aquí hay escuelas donde jóvenes, adolescentes, tienen el control de la misma y van con armas blancas, con puñales, en algunos casos venden droga, y los profesores y los directores lo saben y no se atreven porque temen por su vida si enfrentan a esos muchachos. Tiene que haber una actitud del Estado, una política estatal, pero una política integral que pueda enfrentar el problema y resolverlo, darle el tratamiento que se requiera. Yo tengo conocimiento, información de que en San Francisco de Macorís hay una escuela, un liceo, donde aquello es terreno libre para esos adolescentes que van con todo tipo de armas blancas. Y la entran. Y hay una seguridad, un portero ahí que, pero ¿qué va? Nadie puede contra esos muchachos. Porque aunque el director o los profesores den la voz de alarma, no hay una instancia institucional que pueda enfrentar aquello. Ni el Ministerio Público, ni Policía Nacional, ni las altas autoridades del Ministerio de Educación. Es un problema muy serio. Hemos visto incluso videos donde una maestra está mirando un pleito y no se atreve a entrar en la misma aula o en el pasillo. No se atreve a separar a las muchachas y la dejan ahí hasta como que se agoten en la jaladera de greña. Es terrible. O dos muchachos que se fueron como si fuera un cuadrilátero a darse trompones en plena aula o en un pasillo o en el receso o en el patio. Es una situación muy difícil, muy difícil. Y todo esto pasa por la educación, por supuesto, por la educación. Si en educación se da el problema en los colegios, ¿dónde carajo vamos a resolver esto? Entonces tiene que haber una intervención externa al plantel del Ministerio Público, de profesionales de la conducta, de una policía municipal o nacional, una unidad con profesionalidad y, por supuesto, la justicia, que debe de alguna manera intervenir. Tiene que haber un mecanismo ahí de coordinación institucional que pueda darle la cara al problema y resolverlo. Yo creo que ciertamente, como tú dices, desde distintas instancias se tiene que enfrentar y regular este fenómeno, que es un fenómeno, insisto, lamentable, vergonzoso, penoso en el conjunto de la sociedad. Pero yo diría también que además de esa regulación, nosotros debemos esperar, reclamar la desaparición de la violencia desde la sociedad. Porque yo insisto, no es solamente cortar en el orden de
que en las escuelas no se den actos de violencia, sino que no se den actos de violencia en la sociedad, en el conjunto de la sociedad, porque precisamente esa violencia es la que induce, la que da un mal ejemplo a los jóvenes para que ellos reproduzcan ese comportamiento. Y aquí en este país vemos violencia desde arriba. ¿Qué es lo que estamos viendo, por ejemplo, en términos de la confrontación de aspirantes a candidatura a la presidencia por determinados partidos, específicamente el PLD? Una gran manifestación de violencia, inclusive el uso del recurso, lo que se llama la campaña sucia. Eso es lo que está a la orden del día. Entonces, mientras en la sociedad no se enfrente o no enfrentemos esas manifestaciones de violencia en el seno mismo de la sociedad, va a ser muy difícil que con medidas parciales en determinadas instancias podamos lograr una superación de este penoso flagelo. Yo creo también que hay otro elemento que no podemos dejar a un lado, y es la gran presencia de droga, el uso, el consumo de droga, el tráfico de droga en la sociedad. No solo porque es una de las terribles manifestaciones de violencia, sino también porque los jóvenes que consumen droga adoptan una postura de violencia, no solamente en la escuela, sino en el conjunto de la familia, en el conjunto social, contra la escuela, porque no es solamente violencia en la escuela, sino contra la escuela misma. Y entonces, mientras no se enfrente el problema del narcotráfico, el problema del consumo de droga, vamos a continuar padeciendo este problema. Y yo reconozco que enfrentar el problema de la violencia generada por el narcotráfico, por el consumo de droga, es muy difícil. Difícil porque ciertamente detrás de este consumo, detrás de este tráfico, hay fuerzas muy poderosas, hay grupos de poder eminentemente poderosos, de carácter político y de carácter militar. Entonces yo creo que es muy difícil a lo que nos estamos enfrentando. Pero insisto, el problema de que la sociedad cambie, el problema de que se regule las transmisiones que se hacen por los distintos medios, el problema de que se enfrente el narcotráfico en nuestra sociedad. Bueno, el problema es complejo porque habría que resolver muchas cosas, y para resolver todas esas cosas tiene que ser con una voluntad política desde el Estado, empezar a resolver de cuajo o de raíz problemas esenciales, y esto pasa por muchas cosas, porque esa violencia juvenil, callejera, en barrio, lo que atracan en una motocicleta, tiene mucho que ver con una cuestión de desempleo, con una cuestión de educación, de falta de oportunidades. Pero están los medios de comunicación, está la mala calidad de la educación, está el tema de la violencia de los políticos que tienen una posición pública, y me refiero a la corrupción y a la impunidad, cómo manejan la justicia y cómo se llevan los dineros públicos. Eso es violencia, es una violencia contra un patrimonio del Estado, cómo venden todo lo que es del Estado. Es un problema tan serio, tan complejo, que esto tiene que pasar necesariamente por una revolución social, cultural, institucional, y digo revolución en el sentido de que pueda arrancar de cuajo mucho de los problemas fundamentales, ir a la causa, ir a la estructura, porque de lo contrario, con parche no se resuelve el problema. No, insisto, algo que hemos estado planteando desde el segmento anterior, es que es un problema sistémico. O sea, el problema de la violencia hay que verlo como un factor, un elemento, parte de un engranaje social, porque tú has dicho algo muy cierto. El problema de la violencia no se puede ver desconectado de una serie de manifestaciones terribles de violencia, como es, por ejemplo, el hecho de que en nuestro país haya alrededor de 500,000 de jóvenes de ambos sexos que ni estudian ni trabajan.
que no se le permite ni estudiar, ni se le permite trabajar. Entonces, una manifestación como esa, de violencia extrema, genera nuevas violencias. El problema del desempleo, o sea, cómo los jóvenes dominicanos están excluidos de la posibilidad, de la oportunidad del empleo. Entonces, yo insisto, si no se enfrenta el problema causal, el problema estructural, no es verdad que con proclamaciones, declaraciones y manifestaciones de sazón se va a corregir el problema. Hay que enfrentarlo con medidas que deben ir a la causa y que simultáneamente atacan los distintos factores que lo determinan, que son muchos en nuestra sociedad. Voluntad política, voluntad política, voluntad política es lo que hace falta. Vamos a una brevísima pausa y después de la misma seguimos aquí con el maestro Celorio Jiménez, porque hay mucho más en Voz para el Cambio. Vamos arriba.